Un abrazo para todos en este hermoso día. Y hoy tenemos una nueva arma que Dios nos da. Como saben, llevamos desarrollando ayer y hoy vamos a estar en el libro de Gálatas, desarrollando la sección en la que habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Estuvimos viendo las armas que Dios nos da, porque hermanos, quiero volver a repetirlo. Se avecinan tiempos difíciles para la iglesia. Y cuando hablo de iglesia me refiero para los cristianos, para los verdaderos hijos de Dios. No falsos hermanos, no falsos pastores, sino para los hijos verdaderos de Dios. Y es tiempo de que nos apropiemos de las armas que Dios nos ha dado, de que empecemos a buscar la presencia del Señor como nunca. Es necesario para poder estar firmes, hermanos, para el día malo, para el día difícil, podamos estar firmes. Por eso Dios en su palabra nos ha dicho tantas y tantas cosas para que estemos alerta, para que sepamos discernir los tiempos en los cuales vivimos. Y por eso es que el Señor nos puso el hablar de estas cosas. Como saben, estuvimos hablando de esa primera arma, que era la oración. Estuvimos hablando de la segunda arma, era la palabra de Dios, la meditación en ella y por supuesto la práctica de la palabra de Dios. Estuvimos hablando de la adoración, estuvimos hablando del perdón, estuvimos hablando, hermanos, del amor, he dicho el perdón. Estuvimos hablando de que tenemos que andar en el Espíritu. Y hoy, mi querida familia, vamos a estar viendo que todo esto que estamos hablando está todo unido. No podemos hacer una cosa sin hacer la otra. La adoración nos lleva a buscar a Dios. La búsqueda de Dios nos lleva a perdonar. El perdón nos lleva a amar. Entonces todo va unido. Y estuvimos hablando ayer de andar en el Espíritu. Pero es que para andar en el Espíritu tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y por eso ahora aquí está la lectura de la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 18. Y aquí vamos a empezar hoy la lectura. Dice así la palabra del Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y el ser guiados por el Espíritu nos lleva, el resultado de ser guiado por el Espíritu, mi querida familia, es una conducta justa y piadosa. El ser guiado por el Espíritu de Dios nos va a llevar, hermano, a las cosas espirituales. Y el resultado es espiritual, pero que podemos verlo en lo natural. Una persona que tiene dominio propio, como vamos a ver más adelante, es una persona que manifiesta el fruto del Espíritu, porque es guiado por el Espíritu. Y Cristo Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu nos haría saber lo que Dios quiere para nosotros hoy en la tierra. Él nos lo haría saber. Él dice que es nuestro consolador. Dice que el Espíritu estará con nosotros. Que es necesario que Jesucristo se vaya para que venga el Consolador a estar con usted y a estar conmigo. Por eso hoy más que nunca en nuestras iglesias necesitamos ser guiados por el Espíritu. Pero no solamente en la iglesia, sino cuando yo estoy en mi casa para tomar decisiones, para saber cómo actuar en momentos difíciles que se presentan en la vida cotidiana. Hermanos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Más que nunca necesitamos ser guiados por el Espíritu. Dice la palabra del Señor que el Espíritu guió a Jesús al desierto. Dice la palabra del Señor que el Espíritu venía a fortalecerlo. Entonces vemos cómo el Espíritu lo lleva a un momento de dificultad, pero al mismo tiempo le trae ese consuelo que necesita. Es que el Espíritu va a estar con nosotros. Pero el Espíritu Santo, que es una gran realidad del Señor, lo más importante es que lo que nos quiere hacer es alejarnos del pecado. Lo que más el Espíritu desea y nos quiere guiar es a estar lo más lejos del pecado posible. Por eso dice que si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Ese es el versículo que hemos leído. Y muchas traducciones de estar bajo la ley
Dicen bajo la carne. Y fijaros lo que dice Romanos 8:3. Dice así la palabra del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y ya nos dice que envió a su Hijo y venció. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Hermano, la carne trae debilidad, la carne trae pecado a nuestra vida y el Espíritu nos quiere guiar a toda la verdad que es Cristo, porque lo que quiere hacer el pecado es alejar, lo que quiere hacer, el Espíritu Santo en nuestra vida es guiarnos a Cristo, es que empezar un proceso de santificación radical en la vida del cristiano, del creyente. Por eso lo que el Espíritu nos guía es a dejar el pecado. Sí es cierto, como he dicho, que nos quiere guiar en decisiones, nos quiere guiar, pero lo más importante, lo que el Espíritu más anhela es que nos alejemos del pecado. Por eso dice que si somos guiados por el Espíritu ya no estamos bajo la ley. Lo que quiere hacer el Espíritu es guiarnos a la santidad. Por eso el Espíritu lo que quiere es alejarnos. Lo que el Espíritu quiere es que nos santifiquemos. Lo que el Espíritu Santo desea es que nosotros clamemos a Dios, que estemos en comunión con Él continuamente. Por eso dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fijaros, en cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra practican tales cosas es la palabra acción continua y habitual. Entonces podemos decir que una persona que está continuamente cayendo en estas cosas y continuamente se está enfangando con estas cosas sin arrepentirse y sin pedir perdón, podemos determinar que no es un hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se aparta. El Hijo de Dios, hermano, por eso hemos leído el versículo de arriba, que los que son guiados por el Espíritu lo que nos va a guiar, hermano, es a no practicar estas cosas que hemos leído. Esta lista interminable de pecados es lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar a no cometerlo. Por eso el Hijo de Dios puede caer en un pecado de estos, sí. Pero el Espíritu nos va a llevar a arrepentirnos y apartarnos. Esa es la diferencia, hermanos y hermanas, con el que es un hijo de Dios, con el que ha sido regenerado y con el que no. El que, hermano, la persona que disfruta en estas cosas no puede ser un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior no puede estar, hermano, no nos deja tranquilos si hemos caído, si hemos pecado. Si hemos caído o hemos pecado, el Espíritu nos lleva a un arrepentimiento. Lo que es lo contrario, que a otras personas los lleva a un remordimiento, pero a los hijos de Dios nos lleva a un arrepentimiento, que es cambio de actitud totalmente. Por eso el Espíritu nos quiere guiar a la santidad y no quiere que nos veamos, hermanos, enfangados con estas cosas. Pero Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Si hemos pecado en alguno de estos pecados, vamos a arrepentirnos. Vamos a confesar nuestro pecado delante del Señor y vamos a seguir caminando. Porque, hermanos, vienen tiempos en los que no podemos estar perdiendo el tiempo, valga la palabra. Necesitamos, hermanos, pedirle perdón al Señor y seguir caminando. Hermanos, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu. Pero cuando yo me dejo guiar por el Espíritu, cuando paso a tiempo a solas con el Señor, cuando mi vida, hermanos, tengo tiempo de oración, tiempo de lectura, tiempo de adoración, tiempo, hermanos, de búsqueda en la presencia del Señor, y eso me va a llevar, hermanos, a que yo pueda amar, a que yo pueda perdonar, a que yo ande en el Espíritu y el Espíritu me pueda guiar. Porque cuando yo estoy en contacto con las cosas de Dios, hermanos, estoy sensible al Espíritu. Por eso es que el Espíritu nos quiere guiar a dejar toda práctica de pecado. Es lo que más desea el Espíritu hacer en este tiempo, en cada creyente y en cada lugar. Por eso hemos leído esta lista
pero dice que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Como he dicho, el verbo practicar aquí es una acción continua y habitual, algo normal. Pero esto tiene que ser algo, hermano, en el cristiano no tiene que ser algo normal. Si esto es algo normal en su vida, quiero decirle que no es cristiano. Necesita buscar al Señor, pedirle perdón, y el Espíritu le guiará a dejar esta práctica. Por eso en este año que comenzamos necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque lo que el Espíritu hace en nosotros es prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos prepara en santidad, Él nos prepara en devoción, Él nos prepara en que seamos santos y sin mancha en medio de esta generación mala y perversa. Él nos ayuda a marcar las diferencias. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, hoy el arma que Dios nos da es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Como hemos leído, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y hemos leído una lista interminable de pecados. Pero hermano y hermana, dejémonos guiar por el Espíritu. Busquemos las cosas de Dios como nunca y el Espíritu nos va a guiar, hermano, a nuestra santidad, a apartarnos del pecado, que es lo que está impidiendo en nuestra vida un crecimiento, está impidiendo en nuestra vida que vayamos hacia adelante. Por eso vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.